Jesús enseña sobre el fin de los tiempos. Debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si bien la palabra del Evangelio significa buenas noticias, sabemos que algunos de los acontecimientos profetizados para los últimos tiempos no son especialmente buenas noticias, incluso para los creyentes. A veces las malas noticias preceden las buenas noticias. Incluso Jesús sufrió y murió antes de su resurrección. Los discípulos posiblemente consideraron su muerte como malas noticias, pero a esa noticia le siguió la mejor de todo. Seguramente enfrentaremos malas noticias en nuestras vidas, pero el plan de Dios para nosotros incluye la buena noticia de vida eterna con nuestro Señor Todopoderoso. No sean engañados, dice Marcos 13, del 1 al 8. El curso de la historia hasta el retorno de Jesús. Jesús describe las condiciones del mundo en general durante el período de su ascensión y el templo inmediato que precede a su segunda venida. Jesús, respondiéndole, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Mirad que nadie os engañe. Jesús advierte sobre el peligro de los falsos mesías que vienen en su nombre. Estos pretenderán ser Jesús o representante de Jesús, pero estos no serán verdaderamente representantes de Jesús. Guerras y rumores de guerras. Jesús nos recuerda que antes de que Él regrese habrá muchas guerras, peligros de guerra en la tierra. En tiempos de dificultades, muchas personas pensarán que el fin de esta era está cerca, pero Jesús dijo que habrá guerra y rumores de guerra. La perspectiva de nuestro Señor sobre esta era no era aquella en la que debe haber un cese de lucha entre las naciones por la victoria de la predicación de su evangelio, hasta que toda la tierra sea reducida por esa predicación a una condición de paz. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Tales cosas como falsos mesías, guerra, hambre, terremotos, ciertamente han marcado la historia del hombre desde la ascensión de Jesús. De hecho, Jesús dijo, catástrofes sucederán, pero estas no serán las señales del fin. El hombre muy seguido ha pensado que tales cosas son señales del fin, pero Jesús señalaría hacia una señal en particular que debe de tomarse en cuenta. Principios de dolores. Jesús dijo que las calamidades no eran una señal específica del fin, sino que son principios de dolores, el cual literalmente es principio de labores de parto. La idea es ambas, la de dar a luz hacia una nueva era y el quizás implicar un incremento en intensidad y frecuencia de estas calamidades. Jesús describe lo que sus discípulos deben de esperar durante el tiempo entre su ascensión y su segunda venida. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas
os azotarán, y delante de gobernadores, de reyes, os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablar, porque sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero mirad por nosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran preparados para la persecución que vendría en contra de ellos antes del fin. Esta persecución no era señal del fin, pero se debería de esperar. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Jesús también prometió que antes del fin el evangelio debía salir hacia todo el mundo. La presencia de persecución no descarga a la iglesia de esta responsabilidad. Cuando los trajeren para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Jesús les dijo a sus seguidores que no se preocuparan sobre lo que debían de decir cuando ellos estuvieran que dar respuesta por ser seguidor de Jesús. En ese momento el Espíritu Santo les dará las palabras que deben de decir. Un poderoso ejemplo de este principio se encuentra en Hechos 14, del 1 al 22, donde Pedro y otros discípulos hicieron una dramática proclamación de Jesús delante de un Sanedrín hostil. Aquí Jesús habló de la inspiración que sale en el momento de persecución, no de enseñanza en la iglesia. Esto es excusa para que el predicador flojo fracase en preparar su sermón como una confusión en confianza en el Espíritu Santo. Hermano entregará a la muerte al hermano. Los seguidores de Jesús deberían de esperar lo más doloroso tipo de rechazos y traición mientras buscan el estar fuerte en Jesús. Es fácil para nosotros el subestimar que tan difícil puede ser un tiempo de persecución, mientras que pocos cristianos en el mundo occidental enfrentarían persecución. Cristianos en otra parte del mundo muy a menudo enfrentan estas pruebas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Síguelo, lee la palabra, déjate guiar por este libro y elige el verdadero camino, porque Jesucristo es vida y vida en abundancia. Lee la palabra de Dios, ora, ayuna, confía en este manual de libro, en este manual que es la Biblia, para que te proteja mañana, tarde y noche leyendo las Escrituras, porque a mí me parece, dice Jesucristo, que aquí está la verdad. Si la lee, si medita en ella, el Espíritu Santo vendrá y morará en ti y no te pasará nada, ni virus ni enfermedad te tocará.
porque la palabra de Dios protege, edifica, instruye, y por eso es tan importante estar pendiente mañana, tarde y noche de este libro que fue escrito por Dios, inspirado en seres humanos a través del Espíritu Santo. Léala, no pierda de vista el Evangelio de Dios, porque en él hay vida y vida en abundancia. En el día de Pentecostés, más de 43 millones de cristianos han sido asesinados por su fe. Un índice de persecución proveída por Puertas Abiertas con el hermano Andrews enlistaban a 28 países con una persecución fuerte o masiva. En otros 23 países, los cristianos sufren discriminación y en algunas regiones sufren un acoso severo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Persevere es traducido de la antigua palabra griega de hipomeno, el cual significa literalmente el permanecer debajo. Cuando las pruebas y persecución nos rodean, no podemos desesperarnos para tener una salida que nos comprometerá, pero debemos de permanecer debajo. La señal de su venida y el final de esta era, Marcos 13, nos dice la señal, la abominación desoladora, dicha por Daniel. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, tiene que fijarse en el Evangelio de Cristo. Esta mención de la abominación desoladora es tomada de Daniel. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto describe una completa profanación del templo, figurada de antemano por Antíoco Epífanes en el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este Antíoco profanó el templo en Jerusalén de una terrible manera. Él profanó el templo al ofrecer carne de cerdo en el gran altar y poner burdeles públicos en los atrios sagrados. Delante del mismo lugar santo, colocó una gran estatua de Zeus olímpico y le ordenó a los judíos que la adoraban. La abominación desoladora que dijo Jesús, dijo esta palabra mucho después de que Antíoco hiciera esto. La palabra hebrea traducida a abominación en Daniel es Shikó. Aparece en el Antiguo Testamento 29 veces y tiene la idea de un ídolo sucio, repugnante. Primero es un ídolo puesto en el lugar santo del templo de Jerusalén, puesta donde no debe de estar, y como Mateo lo registra, estando en el lugar santo. Este es un ídolo sucio y repugnante que trae desolación, el juicio entero y devastador de Dios. Es importante el señalar que esto no es únicamente un ídolo puesto en el templo judío. Pasajes como Jeremías, Ezequiel, describe ídolos abominables en el templo, pero esto no eran abominación que traen desolación. Algo muy cercano a esto sucedió en el año 40 después de Cristo, cuando Calígula era el emperador de Roma. Él era un loco y estaba decidido en colocar una estatua de sí mismo en el lugar santo del templo de Jerusalén. Él envió la estatua por barco hacia Jerusalén, pero él murió antes de que llegara y jamás la pusieron. Cuando veáis la abominación desoladora, esencialmente la abominación desoladora habla de la profanación final del templo judío.
una imagen idólatra en el mismo lugar santo, el cual inevitablemente resultará en el juicio de Dios. Es la abominación que trae desolación. La abominación desoladora es el objeto de náusea religiosa y de aborrecimiento, el cual tiene que ver con la desolación. La expresión semítica utilizada en Daniel describe una abominación tan detestable que causa que el templo sea abandonado por el pueblo de Dios y provoca desolación. Jesús utiliza esta expresión distintiva, sin embargo indica que la profecía no fue finalmente cumplida por los eventos del período macabeo. Pablo habló sobre el futuro cumplimiento de esto en 2 Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel nos da una revelación adicional, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días hasta el final. Cuando esta señal sea puesta, el final puede ser determinado. Casi 3 años y medio antes del triunfante regreso de Jesús a esta tierra. Esto no es un nuevo entendimiento de la abominación desoladora. Un escritor cristiano primitivo llamado Irineo escribió esto al final del 2.º siglo. Pero cuando este anticristo haya de devastar todas las cosas en este mundo, él reinará por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén, y luego el Señor vendrá del cielo en las nubes, en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a aquellos que le siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos los tiempos del reino. Cuando veáis la abominación desoladora, cuando Jesús describió la abominación desoladora, estaba la presuposición de un templo que operaba en Jerusalén. Tú no puedes tener la abominación desoladora sin un templo. Por siglos ha habido una pequeña presencia judía en Judea y Jerusalén. Su presencia en la región era definitiva y continua, pero pequeña. No se pensaba que esta débil presencia judía podía reconstruir un templo. Por lo tanto, el cumplimiento de esta profecía era muy improbable hasta que Israel fue reunido como una nación otra vez en 1948. La restauración de un nuevo mundo no había visto más de 2000 años. Fue un notable evento de cumplimiento y futuro cumplimiento de la profecía. Uno de los desarrollos más fascinantes de la historia reciente es el enfoque del conflicto judío y árabe por el monte del templo, donde un templo reconstruido debe de estar. Hasta un pequeño grupo, pero dedicado, de judíos que están apasionadamente comprometidos en reconstruir el templo. Hoy puedes visitar el Instituto del Templo en los cuarteles judíos de la antigua Jerusalén. Allí un grupo de judíos absolutamente dedicados en reconstruir el templo intentan educar al público y aumentar la conciencia de un nuevo templo. Ellos están intentando replicar todo lo que puede para un nuevo templo, hasta las ollas y sartenes específicos utilizados para el sacrificio. Es importante entender que la mayoría de los judíos religiosos y seculares no les importa en lo más mínimo la construcción de un templo. Si uno fuera construido, el sacrificio sería difícil en estos días en que hay activistas agresivos por los derechos de los animales. Pero hay un pequeño grupo fuerte, sumamente dedicado, que vive para haber reconstruido el templo. Un templo que cumplirá la profecía. Los cristianos correctamente se emocionan cuando ven los esfuerzos de reconstrucción del templo. Al mismo tiempo, debemos entender el impulso básico para reconstruir el templo no es de Dios.
el deseo de tener un lugar para sacrificar por los pecados. Los cristianos creen que todo el sacrificio por el pecado es una ofensa para con Dios, porque niega la obra terminada de Jesús en la cruz, que que habló Daniel en un sentido. Jesús no dijo nada nuevo. El comentario del que entienda este capítulo creerá más en el Señor Jesucristo, porque aquí está la verdad en la palabra de Dios. Marco dice, esta interpretación debe de espiritualizar, el cual dice Jesús que regresaría en gloria pronto después de la abominación desoladora. Confíe en este libro, porque aquí hay vida y vida en abundancia. El Evangelio de Cristo es el único camino. Aquí está la salvación. Aquí está la perfecta herramienta. Por eso Jesús advierte sobre lo que hay que hacer cuando la abominación desoladora aparezca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay del que esté encinta y de la que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno. Aprovecha el tiempo. La puerta sigue abierta. Mañana podría ser tarde. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan porque las dificultades están por venir. Estas palabras de Jesús han llevado a algunos a creer que todo lo que Jesús habló aquí fue cumplido en el primer siglo, en la destrucción por parte de Roma de Jerusalén. Es cierto que esta exhortación por parte de Jesús fue tomada literalmente por los cristianos en el año 66, cuando los ejércitos romanos vinieron primero a Jerusalén. En este tiempo los cristianos huyeron a los montes y se les liberó de esta gran destrucción en el año 70. Sin embargo, Jesús también dijo que estos eventos traerían la gran tribulación y que en aquellos días culminarían en el retorno triunfal de Jesús de Nazaret. Sabemos que esta abominación desoladora no fue cumplida en el primer siglo. Estas palabras de Jesús han conducido a algunos a creer que todos los cristianos, la iglesia como un todo, pasará a través de este tiempo como los conocidos como la gran tribulación, y que esta advertencia debe de ser para nosotros. Sin embargo, Jesús prometió el juntar a su pueblo de la tierra y que se reuniría con ellos en el cielo. Él también nos dijo que oráramos para que fuéramos hallados dignos de escapar de este tiempo. Y prometió guardar a sus fieles del tiempo de juicio que vendría sobre la tierra. Jesús dio esta advertencia primordialmente como un específico y sorprendente profecía de eventos de miles de años antes de que sucediera, para que el pueblo judío durante los tiempos de la abominación desoladora tenga un testimonio único de Jesús y su palabra. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Esto muestra la urgencia de la advertencia. Esto es consistente con otros pasajes de las Escrituras que promete una gran persecución en contra de los judíos durante la gran tribulación. Confía en Jesús. Él es
la verdadera guía. Él es el príncipe de paz, el rey de reyes. En Él pon tu confianza. Lee la palabra de Dios. Ora. Utiliza este libro donde sus palabras están vivas para que te fortalezca cada día, porque es el único libro que te alimenta espiritualmente, físicamente y mentalmente. La Biblia, el libro por excelencia. Ora, lee las Escrituras, confía en el Señor Jesucristo y hallará el verdadero camino que te traerá paz, te fortalecerá en esos días de tribulación y de gran peligro que ya se acerca. Aférrate a la palabra de Dios. En Él hay vida y vida en abundancia. Déjate guiar por la palabra de Dios. En ella hay vida y vida en abundancia. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, feliz resto del día. Que Dios les bendiga.